Buenas tardes, otra vez estamos con el profe Ariel. Ahora, ¿de qué vamos a tener la clase, profe Ariel? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de historia, un poquito de historia de lo que fue este poder magno de un personaje importante en la historia de nuestro país, como lo fue Porfirio Díaz Mori, que es su nombre completo, ¿verdad? Porfirio Díaz Mori, y que bueno, pues fueron 30 años de poder, desde 1876 a 1911. Esos fueron sus 30 años. ¿Cómo llega él a la presidencia? Era un general que estuvo en la guerra atacando con Francia, se hizo muy poderoso, empezó a darse a conocer, fue un personaje bastante importante. Y bueno, a través del tiempo de su mando en nuestro país, pues tuvo 27 años de paz. ¿Qué hizo este presidente? Hizo un montón de cosas bien importantes. Modernizó un país que venía en quiebra, como era México. Modernizó, lo claudicó en todos los sentidos, como vemos aquí, en cuanto a la economía, la industria, la minería, las comunicaciones, ¿sí? Exportó productos agrícolas y ganaderos, todo esto en base a empresas extranjeras, que fue los que empezó a traer a nuestro país. También tuvo vínculos muy importantes con políticos, con gente que de alguna manera pues importaba en nuestro país en base a estos productos que comento. Se pagó la deuda externa que tenía a nuestro país en quiebra, ¿sí? como lo fue con Francia, con Estados Unidos, con Inglaterra, y pues eso también fue algo muy importante que tuvo la paz, ¿no? Él dijo: voy a tener paz, y todo lo que estaba a su alrededor, enemigos, los que estaban en su contra, pues fue eliminándolos poco a poco para él llevar un poder importante en México, ¿no? También, pues dentro de todo lo positivo que él hizo, digo, si me pongo a platicarles aquí toda la historia de él, de lo que he visto, pues tendría que tener como unas 10 clases, ¿no? Pues voy a tratar de resumir así más o menos lo que fue este personaje tan importante. Pues ya ustedes saben que hoy en día los presidentes duran menos, ¿no? Y ahora, como aquella palabra que fue en aquel entonces, cuando él llega, estaba Benito Juárez como presidente, y se estaba eligiendo en muchos años, hasta que llegó él y dijo: ¿sabes qué? Sufragio, vamos a la no reelección, para que él quería ser presidente. Y él decía: bueno, pues vamos a hacer ya, Benito Juárez, ya estuviste un buen tiempo, ahora dame la oportunidad a mí. Benito Juárez fallece y es cuando él llega en ese momento. Y aparte de esto que les comento, pues los teatros, museos, escuelas, academias, que fueron muy importantes también, pues el tema de los ferrocarriles, el tranvía, donde él viajaba, porque no todos viajaban, ¿no? Todo lo positivo, pues era un general súper reconocido en Europa, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en España, muy reconocido por todo lo que estaba haciendo en México, ¿no? Repito, a México lo modernizó completamente, con las industrias, los mercados, los telégrafos, y aparte pues se creó el positivismo, ese positivismo muy importante, sobre todo con gente preparada, gente intelectual, donde tuvieron el orden y el progreso, ¿no? Entonces aparentemente fueron tres décadas de paz. Eso era lo positivo, lo que él logró. Digo, un montón de cosas, pero esto es algo de lo más importante que él hizo, ¿no? En nuestro país. Pero ¿qué fue lo que pasó con este personaje? Este personaje, en las 3 décadas que estuvo, pues también tuvo algo muy importante, que fue que ante la sociedad o ante el mundo aparentaba tener un gobierno estable, de paz, lleno de tranquilidad, con todo esto que ya he mencionado.
Sin embargo, no era así. Ya vimos ahora lo positivo, ahora vamos a ver un poquito lo negativo. ¿Por qué él, a través del tiempo, llega a la revolución? ¿Por qué él empieza a tener esos problemas? Bueno, pues simplemente porque tenía campesinos despojados de sus tierras. Desde el principio tenía peones, tenía la esclavitud, era de lo peor. Se vivía totalmente mal, mucha gente no lo creía, o más bien los extranjeros no lo creían. Él mandado hacia hacendados, a terratenientes que de alguna manera trataban bastante mal a los esclavos, ¿no? A los peones, y máximo sobre todo en Sonora y Yucatán, ¿no? En Yucatán, que era donde existían los yaquis, que eran unos peones bastante trabajadores, muy buenos. Había algunos chinos y también existían los mayas, que también les habían quitado sus tierras, ¿no? Entonces eso fue obviamente con el que empezó a decaer su mandato. Empezó a ver, siempre existió, pero obviamente en el sentido de que de alguna manera él pues ya tenía ciertos problemitas. Y normalmente, ¿qué pasaba? Cuando alguien no estaba de acuerdo o quería levantarse en armas, la clase media y la clase baja pues eran pues personas que no vivían, que no tenían ni voz, ni voto, ni libertad, ni absolutamente nada de esto, ¿no? Entonces fue donde ya empezó. Si alguien se oponía, pues era maniatado, normalmente los encarcelaban o los mataban, los mandaba a matar, ¿no? Entonces ya no era tan fructífero lo que él hacía, ¿no? O sea, ya había algo negativo en ese poder, y eso fue durante las 3 décadas, ¿no? Pero obviamente ante el mundo no se veía esto. Mucha gente empezó a investigar, a darse cuenta más o menos, ¿no? Los obreros y los peones soportaban largas jornadas de trabajo, o sea, desde las 3 de la mañana, o desde que más o menos 3 de la mañana hasta que se oscurecía, 6, 7 de la tarde, para no recibir ni un peso. ¿Por qué? Porque se endeudaban. Los peones y los esclavos que antes tenían tierras, pues obviamente él se las quitaba y los hacía tener una deuda con el gobierno, una deuda que pues se pasaba entre el padre de familia, el hijo y el hijo del padre de familia, y así sucesivamente se fue marcando frente a todos, ¿no? Los campesinos vivían pues en condiciones súper deplorables, que bueno, prácticamente estaban descalzos, tenían sus vestimentas, un sombrero de paja, tenían sus vestimentas que eran de tela, pues obviamente por el tiempo del calor y todo esto, pues era su fisonomía de su cara, pues se veía muy marcada en cuanto al sol, en cuanto a la lluvia, en cuanto al frío. O sea, eran la verdad de lo peor, ¿no? Como ya les decía, Yucatán y Sonora fueron reprimidos en ese momento. Ya decía de los yaquis, los chinos y los mayas, ¿no? Entonces eso fue decayendo un poco en el nivel de gobierno de don Porfirio Díaz, que fue a menos, y a pesar de todo esto llegó la clase media, donde les decía que había técnicos, maestros y abogados que empezaron a protestar, que ya no les gustaba mucho por lo que estaban haciendo, ¿no? Una decadencia total en todos los peones, bueno, repito, de la clase media hasta la clase más baja, que eran los esclavos o los peones, como ustedes quieran llamar. Entonces de ahí vino la huelga de Cananea y la de Río Blanco. Esas huelgas pues sí empezaron a haber muchos, donde ya hubo gente que ya empezó a protestar más fuerte, y ya él ya tenía esos ciertos problemas que había, ¿no? Eran de la oposición, y que buscaban a toda costa lograr que Porfirio Díaz pues ya se fuera alejando y ya empezar a ver otro tipo de cosas, porque repito, no había ni voz ni voto, ni independencia, ni absolutamente nada. Era totalmente lo que dijera el presidente, y tal como lo decía, así se tenía que hacer. Entonces, pues, ¿quién lo sufrían? Pues todos estos personajes que ya comento, ¿no? Había pues pobreza, desigualdad, injusticia. Entonces, pues prácticamente ya hasta que llegó un personaje, para no hacerla tan larga, llegó un personaje de nombre el señor Francisco I. Madero. Para 1908 dijo don Porfirio Díaz
que estaba México listo para la democracia. Ya por ahí de 1911 fue cuando ya él renunció a la presidencia, dijo ya, pero ¿por qué? Porque ya hubo una revolución, ya empezó a haber problemas, ya era guerra, ya Francisco I. Madero ya lo había tomado y pues bueno, prácticamente para 1911 el señor Francisco I. Madero, general también, le dijo, ¿sabes qué? Lo mismo que tú hiciste con Benito Juárez, ahora también, sufragio, la nueva reelección. Ya él se quería postular una vez más, ya tenía 80 años, ya era una persona muy grande, y él dijo, ¿sabes qué? No, renuncio, se fue exiliado a Francia, donde pues murió ya prácticamente el presidente Porfirio Díaz, y al frente se quedó Francisco I. Madero, ya en 1911. Y más o menos para hacernos un resumen de esto, pues nació en septiembre de 1830 don Porfirio Díaz, falleció en junio de 1915, nació en Oaxaca de Juárez, era oaxaqueño, o sea, mexicano, no era oaxaqueño, pues era reconocido, fue reconocido en la Guerra de Reforma, que es cuando recién él empezó a tomar poder en nuestro país. Y bueno, pues fue ultrajado por la enfermedad, ya murió de viejito, y al final pues se dio cuenta y murió con esa conciencia intranquila, porque aparentemente en nuestro país fue un México modernizado y muy bien todo lo que hizo, pero también hubo muchas cosas muy feas como estas que pasaron, que ya les comenté. Y bueno, pues algo de lo que más o menos vimos, espero que les haya gustado y pues que tengan ahí un poquito de interés. Está muy interesante todo esto, que muchas veces nosotros los mexicanos sabemos de esto y de personajes como él que de 30 años, imagínense nada más, y ahora con todo lo que hizo, pues es para que pues prácticamente no lo hubiéramos visto. Muchas gracias, buenas tardes.